Quiero ir antes de pasar al mensaje de la palabra del Señor, que es, llamé a este mensaje, pasemos al otro lado. Pero quiero contarles en esta noche de prédicas que se vienen. Eso lo hacía hace mucho tiempo atrás también. Una de ellas es, sin compromiso, nunca empezamos. La segunda, son mensajes que estoy trabajando. Sin compromiso es otra. No hay éxito. La tercera que te quiero mencionar en esta noche es como en los días de Noé. Y yo te puedo asegurar, cuando predique ese mensaje, que no voy a decir cuándo lo voy a hacer, nunca lo hago. De hecho, cuando paso información al director de la, ¿cómo se llama? Joel, el director sería transmisión, exacto. Thank you. Y bueno, todo lo que se proyecta en pantalla, yo se lo paso simplemente antes del mensaje. Por supuesto, algunas cosas que le digo, esto tenés que poner en pantalla. Pero si no, nadie sabe el mensaje cuándo lo voy a traer. Pero cuando predique ese mensaje, como en los días de Noé, vas a pensar en todo lo que pasa en este mundo hoy. Vas a pensar en todo lo que sucede en la iglesia de estos días. La iglesia del Señor Jesucristo. Me hace acordar que un joven le dijo al pastor Ricardo Rodríguez que su hermano había tenido un grave accidente y estaba muy grave, postrado en la clínica. Y el Señor Jesús se le apareció a él allí. Gracias al Señor, el Señor obró en ese joven y está bendecido, restaurado hoy, sano. Pero el Señor le dijo algo. Le dijo, yo vengo pronto. Y mi pueblo, mi iglesia está dormida. ¿Escuchó bien? Eso es escalofriante. Escalofriante. Porque estamos exactamente en esos tiempos o temporada de las 10 vírgenes. Todas se durmieron. Todas cabecearon por la espera, se hizo larga, el trayecto y el trabajo en el día, muchísimas cosas que ellas hacían, que eran damas de honor. Estaban esperando al novio para acompañarlo a la casa de la novia. Entonces, el tema es que se durmieron, todas cabecearon. Obvio por el cansancio, obvio por un montón de cosas, todas cabecearon. Pero cuando escucharon un grito, todas se despertaron. Y el grito es, ¡ahí viene el esposo! Todas se despertaron. Pero 5 de ellas eran prudentes, eran previsoras, y ellas se antecedieron a las cosas y fueron previsoras porque de pronto dijeron, bueno, vamos a llenar, a tener una reserva de aceite por si las lámparas se apagan. Eso es ser previsor. Y las otras 5 insensatas o necias no fueron previsoras. Yo sobre ese mensaje hablé la vez pasada sobre que 5 de ellas no tenían buena relación con el Señor. La palabra relación significa no solamente buena comunicación. Y a ese mensaje venía del mensaje de quién eres hijo. Y vimos varios.
que dice en la Biblia, hijos de desobediencia, hijos de el diablo, hijos de la carne, hijos de un montón de cosas. Cuando los fariseos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, y el Señor Jesús le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces ese mensaje venía y es muy profundo de quién eres hijo. Porque conforme a tú sepas y te sientas de quién eres hijo, es como vas a actuar, es como vas a responder, es como te vas a parar en la vida, es como vas a pararte frente a todas las situaciones de que puedan venir. ¿Me están oyendo? Si tú te sientes un pobre diablo, y bueno, yo soy un pobre diablo. Si tú te sientes hijo de Dios, wow, eso es otra cosa. ¿Me están oyendo? Si te sientes un pobre, tonto. Bueno, será como dice Mirta Legrand, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. ¿Me están oyendo? Pero la cuestión es que lo que sientes se va a proyectar en lo que haces. ¿Me están oyendo? Y te pierdes de algo al no saber que eres hijo, al perder el sentido de ser hijo, pierdes posición y pierdes relación. 5 de ellas perdieron relación. Tenían una mala relación con el Señor. Falta de compromiso, comunicación. Y la palabra relación, también estábamos hablando en ese mensaje sobre la relación o la comunicación frívola. Que no es como muchos piensan, una comunicación fría. No, frívola. La palabra frívola está hablando de algo que es poco importante. O sea que 5 de ellas tenían una relación con el Señor que lo consideraban poco importante. No era tan importante. ¿Para qué voy a ir a la iglesia hoy? No es tan importante. Puede esperar. En ese puede esperar, te estás durmiendo, va a sonar la trompeta, los que están preparados se van a ir y los que no se van a quedar. Eso es liso. Y llanamente es así. La otra es que en los días de Noé estaba como el mundo de hoy. Pero yo no te voy a predicar sobre ese mensaje hoy, pero sí es para que traigas pochoclo, brother. En verdad es para que ese día traigas pochoclo y te comiences, porque te va a describir no solamente el estado, la realidad del mundo, de la iglesia y de las circunstancias que pasan hoy. Te puedo asegurar que se te va a parar los pelos de punta. Si no tienes pelo, te van a crecer los pelos. ¿Me están oyendo? Así estaba diciendo el otro día en la escuela de defensa personal. Si te agarran de los pelos, y justo tenía un pelado. Un alumno que es pelado. Dice, a mí no me van a poder agarrar. Dice, bueno, también estaba hablando de esa relación frívola. Es cuando se toma las cosas con no tanta consideración. No es tan importante. Puede esperar. Esos fueron las 5. También consideraron de poca importancia ser previsor. Y yo te puedo asegurar que lo que pasó en Israel, esto es escalofriante. ¿Sabes por qué? Porque puede comenzar la Tercera Guerra Mundial. ¿Me están oyendo? Hay 2 situaciones que dice la Biblia que las naciones irán contra Israel, se reunirán y atacarán a Israel. Una es antes de la venida del Señor Jesucristo y la otra es después, en el milenio, cuando de las naciones queden algunos y Satanás reúna a algunas personas y algunas naciones para ir en contra de Israel, para atacar al Santo de Israel, al Señor Jesucristo. Pero eso es otra predicación. Pero esto que pasó, Israel estaba en la fiesta de los tabernáculos que finalizó ayer, textualmente, exactamente conforme al calendario hebreo, bíblico, y ayer,
bueno, en el día del calendario gregoriano, que siempre lo digo, gracias al Papa Gregorio, tenemos el calendario gregoriano, como lleva su nombre, que hizo que la iglesia esté más perdida que Adán en el Día de la Madre, con respecto a los tiempos. Las temporadas y las fiestas del Señor están señalando tiempos. La palabra Moed está hablando de un tiempo específico, un tiempo de visitación específica. Por ejemplo, ayer, el acto de libación, esa una ofrenda de agua y vino, que ya lo expliqué ayer, eso se hacía en el momento que el Señor Jesús estaba en tabernáculo, en Juan capítulo 7, cuando dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Era tabernáculos. Esas aguas que traía el sacerdote, el levita, se llamaban, ¿sabe cómo se llamaban? Yeshua o Yahshua, salvación. La salvación viene del Señor. Pero también esa ceremonia representaba y significaba la respuesta de Dios a tu oración en tabernáculo. ¿Me está oyendo? Alguno va a decir, como una relación frívola, el Señor contesta siempre. Eso es frívolo. Otra cosa es decir, wow. O sea que en esa temporada de tabernáculo, el Señor dice que Él contesta las oraciones que se hacen durante tabernáculos. Impresionante, ¿no? Pero no es de lo que yo voy a hablarte en esta noche. Sí te estoy hablando de, inclusive la Biblia dice en el libro de Génesis que el Señor hizo el sol y la luna, la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Pero la luna fue creada por el Señor, por el Eterno, para marcar los tiempos. ¿Acaso los que le gustan ir a pescar van a pescar en cualquier tiempo? No, ¿no? ¿Cuándo van a ir a pescar? Cuando está la luna en condiciones y que ellos saben que va a ser una buena pesca. En aquellos que les gustan sembrar plantas o mejor semillas, ¿cuándo lo hacen? ¿Cualquier temporada o en una luna específica? Aún las embarazadas, dice la Biblia que la luna hace efecto y tiene efecto sobre las embarazadas. Por eso que en Israel, usted cree, o sea, la relación frívola es cuando de pronto, no es tan así hoy, lo super gracia, ¿viste? Que de pronto minimizan todo. No es tan así, no es tan importante. Así les va. Así les va. Ahora, por eso le decía que la luna fue creada por el Señor, y inclusive dice los salmos, uno de los salmos dice que la luna fue creada para marcar los tiempos. La luna, lo dice la Biblia. ¿Me están oyendo? La marea, lo que pasa en el mar, lo que sucede en los ríos, tiene mucho que ver con la influencia de la luna. Y lo dice, o sea, usted lo habrá escuchado en algún pronóstico, pero lo dice la Biblia. ¿Me están oyendo? La Biblia lo dice, que marca los tiempos. Por eso que en el día de, cuando muchos lo interpretan como lo toman tan literal, el día y la hora nadie lo sabe. Y creen que es el día y la hora. Por ejemplo, hoy, domingo a las 12 de la noche o 11 de la noche. No se refiere a eso. Ni siquiera en la Biblia habla de domingo. La Biblia nombra solamente un día. El Shabbat. El día séptimo, el día de descanso. El día del Señor. ¿Me están oyendo? Eso menciona, pero después 1, 2, 3, 4. Lee Génesis. Y el día 6, el día 1, y el día 2, y el día 3, el día 5, el Señor creó. ¿Quién le puso nombre?
es para otra predicación. Todos los nombres, inclusive de la semana, fueron puestos en nombre de dioses paganos. Lunes, ¿a quién sabe? Marte, el dios de la guerra. Miércoles, Mercurio. Y así. Y seguimos, Pero los cristianos frívolos, los que tienen una relación frívola con el Señor, lo único que menciona, no es tan importante. O sea, no es así, lo minimizan, ¿viste? Pero para aquellos que vemos que no es tan así. El día y la hora, nadie lo sabe, se refiere a un ciclo lunar. Un ciclo lunar. Es donde la luna se esconde por 2 días, 48 horas. Y no se ve cuándo comienza el mes. Que es bueno, algo así. Jodesh. No es joder, es Jodesh. ¿Me está oyendo? Pero la cuestión es que, no, para que lo tomen bien, que ese tiempo es el inicio y se ve la postillita de la luna. Entonces el sacerdote sube, o el levita sube allí al monte y ve si la luna comenzó a mostrarse. 48 horas donde no se ve. En ese tiempo el Señor puede venir. Un día, dice la Biblia, es como 1000 años. 1000 años es como un día. Han pasado 2 días para el Señor. 2000 para nosotros. ¿En qué estamos? 2023, ¿no? Para el Señor pasó 2 días. Y en un momento dado, en una temporada, en Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, Él vendrá. Pero no se sabe la hora. Tampoco nadie sabe, solamente el Padre, porque el Padre de las bodas en Israel, o sea, toda la boda en Israel, solamente el Padre sabía cuándo iba a ser el día que iba a mandar a su hijo a contraer enlace con la novia. Se iba a casar. ¿Sabe por qué? Porque el padre mira si está todo listo, si la novia está lista, y llama al hijo. Ve. ¿Usted cree que la iglesia está lista? Que el Señor nos libre y guarde. Pero quiero ir a la Biblia. A Marcos capítulo 4, verso 33. Dice que el Señor enseñaba con muchas parábolas como estas y les hablaba la palabra conforme, escuche, conforme a lo que podían oír. Conforme a lo que podían oír. Ya le voy a hablar un día acerca de muchas veces creemos que estamos limitados y que de pronto al envejecer ya pasó lo mejor para nosotros, y no, en el cerebro es el comienzo para lo mejor. ¿Me está oyendo? Y le voy a hablar de un testimonio de un joven que cuando era niño se cayó, se rompió la cabeza y en el colegio le llamaban cerebro roto, porque de pronto por ese golpe le costaba aprender, memorizar, retener las palabras y las enseñanzas en el colegio, y lo trataban mal. Ese joven, un día alguien le habló, cumplió 18 años y él tenía mucha vergüenza de lo que pasaba en el colegio. Pero alguien le habló y alguien le aconsejó. Ese joven, ya voy a hablar de ese mensaje, estoy trabajando en ello, pero ese joven hoy es un cerebro impresionante. Es re inteligente, aprendió cómo que el cerebro no envejece, el cerebro se
va actualizando, aprendiendo y aprendió. Uno de esos consejos de esa persona le dijo: quiero que vengas acá a mi casa, ves la librería, ves todos los libros, quiero que leas un libro por semana. Y él dice: pero no le acabé de contar que no puedo retener, me cuesta. Dice: lee un libro por semana. Hoy ese joven es re inteligente. Si tú crees que de pronto tu cerebro o por la edad cree que lo mejor pasó para ti, estás equivocado. Lo mejor comienza ahora. ¿Me están oyendo? Obvio. Hay que leer, hay que estudiar, hay que ejercitar el cerebro porque si no se atrofia. Mire, Marcos, y te hablaba de esto. ¿Por qué te mencioné esto? Porque el Señor les hablaba conforme a lo que podían oír. Tú no le vas a hablar toda la Biblia a una persona que recién comenzó en Cristo. O sea, conforme a lo que puede oír. No todos tienen el cerebro entrenado, el oído entrenado para poder oír. Hay algunos que de pronto, y te hablaba de la relación frívola. ¿Sabes cuándo ves esa relación frívola, comunicación frívola con el Señor? Cuando tú ves a algún cristiano en la iglesia que está mandando mensajes usando el celular para otras cosas, no se puede separar del celular. El celular es su pastor y todo le faltará. ¿Me están oyendo? No se puede separar. Entonces ese cristiano tiene una relación frívola. Puedes entrar en esas partes, en esas 5 insensatas que se quedaron fuera de la fiesta. Ten cuidado porque lo mejor te podrás perder. ¿Por qué? Porque ese cristiano que tiene una relación frívola con el Señor no le da tanta importancia a lo que se está predicando. Se cree que se la sabe toda. O muchas veces el joven se cree que es eterno. Y nuestros días son como una planta, como una flor. Pronto se secan y se vuelan. ¿Me están oyendo? Pero a esto te hablaba de que de pronto si estás en la iglesia y tú ves un cristiano que le está dando más atención, importancia a su celular o a lo que pasó en el partido, el fútbol, no te va a dar la bendición. Tampoco te va a resucitar, tampoco te va a sanar, tampoco te va a prosperar. La iglesia es para estar escuchando la palabra del Señor, entonces conforme a lo que puedes oír, les habla. Así le decía a mi esposa, cuando yo me enojo, Cuando hablo de las cosas que es políticamente correcto, ¿viste? Ya veo que algunos se la toman a la chacota, pero cuando me enojo no. Porque le voy a hacer liberación inmediatamente, se puede asegurar en público. Yo no tengo problema. Y entonces el Señor les hablaba conforme a lo que podían oír. O sea que hay cosas, dice la Biblia, que el Señor, por ejemplo, a Moisés le revelaba sus caminos, al pueblo sus obras. O sea que el pueblo recibía milagros, obras, señales, obras. Pero a Moisés el Señor le revelaba su camino. Moisés sabía por dónde ir. Le revelaba cómo los diseños del cielo. Entonces quiere decir que de pronto uno tiene que tener una preparación e ir preparando su oído para oír. La fe viene por el oír. No el oír de cosas de este mundo. No el oír, no te estoy diciendo que de pronto, aclarándolo, a mí me gusta el fútbol también, pero no soy fanático.
Mi único fanatismo, por así decirlo, como decía un pastor un día, mi única droga es Cristo. ¿Me están oyendo? Pero hay gente que no tiene el oído para oír. Por eso dice el que tenga oído para oír, oiga. Hay gente que se está perdiendo lo mejor del Señor porque no puede oír, no está preparado para oír, no está capacitado para oír. Por eso el Shema Israel, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Está hablando de que escucha y presta atención, porque algunos pueden tener oídos solamente como guardabarro de barco o como bocina de avión. No están preparados para oír los caminos del Señor, las revelaciones del Señor, las palabras del Señor, lo que te lleva al éxito, lo que te lleva a la bendición, lo que te lleva a esto, lo que te lleva a la felicidad, lo que te lleva a la victoria. Tiene que haber un tiempo, ¿verdad? Dice, por eso con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme. Es como el niño, ¿viste? Esta papilla, si le das el zapallo y el puré o la papa le metes al nene en la boca. Pero no, hay que hacer la papilla al nene. Conforme a lo que se puede oír. Si tú dices, ¿por qué estoy tardando tanto? Y será conforme a lo que puedes oír. Y dice, sin parábolas, no les hablaba. O sea, le tenía que hablar he visto como los padres dicen, el avioncito, ahí va, ahí el avioncito, ahí va. ¡Bravo! A ver, nene, a ver, la papilla, a ver. Sí. Conforme, porque si no se van a atorar, van a estar atorados como gallina con maíz, solo. ¿No será que de pronto por no tener preparado tu oído para oír, te estás perdiendo un montón de cosas en Cristo que sería más fácil? ¿Usted se cree que uno se va a sentar? Me voy a sentar. Señor, háblame ya. Gracias. ¿Usted cree que entrar en comunión con el Señor es así? ¿O hay que darle tiempo al Señor? Le damos, algunos ni siquiera le dan el diezmo de su tiempo al Señor. Algunos no le dan nada. Siempre dije que en el tiempo de Abraham, todas las naciones diezmaban. Nada más que a dioses equivocados. Abraham diezmó al Dios verdadero. La pregunta del millón es, ¿a quién le das tus diezmos tú? ¿Al Dios verdadero o a los dioses de este mundo? Porque todos al final diezman. Todos. Sin parábolas, sin una historia, no les hablaba. O sea, porque no estaban preparados, porque no tenían tiempo de estar delante de Él, siguiéndolo, escuchándolo. Aunque a sus discípulos en particular, dice la Biblia, les declaraba todo. Aún así, muchos de ellos no entendían. El verso 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Esa palabra viento
o gran tempestad de viento. La palabra original es mega, o sea, grande, enorme, extraña, fuerte, de gran temor. Se levantó, él dijo: muchachos, pasemos al otro lado. Se subieron a la barca y pasaron al otro lado. Estaban pasando, pero llegó la noche con Jesús en la barca. Y en el medio de que iban con él en la barca, se levantó una gran tempestad. Algo mega, algo grande, algo extraña, algo fuerte, algo de gran temor. Y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba, o sea, se hundía, naufragaba, se llenaba, se cargaba, la palabra es gemizo, que es cargar hasta arriba. O sea que de pronto tanta agua entraba en la barca, que de pronto estaba casi hasta el tope de llena el agua, la barca de agua. Sin embargo, él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado? No tienes cuidado que perecemos. Porque imagínate que no es que: maestro, no tienes cuidado que... No, estaba: maestro, no tienes cuidado que perecemos. Porque estaba en medio del lío, de la tormenta. Y levantándose, se levantó, dice. Eso como cuando me despiertan a mí, ¿viste? Se levantó, reprendió el viento y dijo al mar. Escuche, reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Una grande bonanza. Ahora miren, me gustó la otra versión bíblica, el verso 35, la NTV. Al verso 35 dice: al atardecer Jesús y su discípulo dijo: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron y le dijeron: maestro. Y esta versión me encanta, porque lo que dice: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa? ¿Cuántas veces en alguna tormenta, en algún problema, no te has sentido que al Señor no le importa lo que estás viviendo? Que te estás por hundir, que estás por naufragar, que te vas a hundir, que se viene todo abajo, que se va todo al fondo del mar. Aunque esto no era el mar, era un lago, pero muy importante. Esta versión dice: ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les respondió esto, les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Eso me impactó cuando él les dijo: ¿todavía no tienen fe? ¿Sabe qué es eso? ¿Qué significa eso? Le estaba diciendo: ¿todavía no tienes confianza en mí? Ahora es fundamental tomar conciencia de la realidad de las tormentas. Es fundamental que tomes conciencia. En Cristo Jesús, nosotros vamos en la barca o con Jesús, se puede desatar una gran tormenta. Pero ¿quién estaba en la barca? El mar de Galilea se llama así por su gran tamaño en comparación con el territorio de Israel. Pero es un gran lago de agua dulce, debajo del mar, o sea, debido al bajo nivel
del mar de Galilea. La temperatura del aire es mucho más cálida allí que en las mesetas o en las montañas que están alrededor. Y por el valle del Jordán llegan fuertes vientos procedentes del monte Hermón, que se encuentra hacia el norte de Israel. No muy lejos de allí, cuya cima está coronada de nieve, el monte Hermón, lo que resulta en trastornos atmosféricos que facilitan la formación de tormentas repentinas. ¿Me están oyendo? Ahora había varios pescadores entre los discípulos que habían crecido allí. Conocían muy bien el lago. Seguro que ellos calcularon, bueno, es una buena noche para poder viajar, para poder pasar. Pero se levantó una gran tempestad y fue de repente, fue repentina. Y a veces esto enseña que a veces nuestra experiencia y nuestra capacidad son impotentes ante ciertas tormentas de la vida. Puedes ser muy capaz, puedes tener mucha experiencia, pero a veces las tormentas que aparecen de repente en nuestro caminar con el Señor, en nuestro viaje con el Señor, que el Señor dice pasemos al otro lado, en nuestro caminar con Él, en nuestro viaje con Él, pueden surgir tormentas. Pueden. Pero ladran, como decía el Quijote, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Pueden. Satanás ruge como león rugiente, pero nada más que lo que no saben muchos o lo que no se imaginan mucho y lo que no tienen seguridad muchos cristianos es que el Señor lo dejó sin dentadura. Le sacó la dentadura. O sea, de pronto es un león de circo pobre, es un león sin dientes. ¿Me están oyendo? Pero algo importante aquí, que muchas veces en nuestra experiencia y capacidad son impotentes ante ciertas tormentas de la vida, es importante que ahí nosotros tengamos confianza en el eterno Dios. La actitud correcta en medio de las tormentas es una confianza en el Señor. Eso es fe. La palabra fe, confianza. Confianza es fe. Debemos tomar la actitud correcta ante las tormentas. Jesús dormía. El Señor confiaba en la protección de su Padre. Estaba seguro en el propósito divino. ¿Hacia dónde iba? Porque confiaba en la protección de su Padre. Es como decir, yo sé que el que me cuida y el que me guarda es el Todopoderoso. Nada va a pasar si Él no lo permite. Y si lo permite, una enseñanza tendré. Y si me permite algo, como el Señor dijo, muy bien, yo te voy a proteger. A Sadrach, Mesach y Abednego lo tiraron dentro del horno. Sin embargo, el Señor estuvo con ellos ahí. Ninguno se quemó, ni un pelo. A Juan, el apóstol del amor, que antes era un cascarrabia, era hijo del trueno, Boanerges le decía el Señor. Juan lo quisieron matar más de una vez y no podían. La muerte no lo tomaba. Porque Juan tenía un propósito. ¿Me están oyendo? El Señor dormía porque confiaba en la protección de su Padre y estaba seguro del propósito divino. Y esta confianza produce paz, confianza y seguridad. Paz y seguridad. Los discípulos estaban temerosos e incrédulos. Y ese temor es lo que sería el antónimo de la fe. Porque estaba trabajando en esta palabra cuando encontré esto, que el Señor le estaba enseñando a ellos, que el miedo, o sea, ponía la diferencia entre el miedo y la fe. Y a veces dicen, no, yo no tengo miedo. Si no tienes fe, tienes miedo. Si tienes miedo, no tienes fe. ¿Me están oyendo?
Iguala el Señor al miedo con la falta de fe. Ahora, ¿cómo se alimenta la fe? Con la palabra de Dios, la única forma. No hay nada fuera de la palabra del Señor que te pueda alimentar tu fe. La fe se alimenta con la palabra de Dios. La única forma que tendrás confianza es cuando más palabras se escuche. Es como la lámpara de las vírgenes insensata. Se le apagaron porque tenían poca palabra de Dios. La lámpara es la palabra. Si se apagaron la lámpara, tenían poca palabra de Dios en sus vidas. Si tu lámpara se apaga, hay poca palabra de Dios en ti. El miedo o el temor se alimentan con las palabras de fracaso. Tu boca es el instrumento del eterno Dios para vencer la tormenta, tal cual el Señor Jesucristo lo hizo con la tormenta y con el mar. Jesús le habló a la tormenta, le habló a la tormenta. ¿Me están oyendo? Cuando tú no tienes confianza, cuando tú no tienes seguridad de quién está contigo, de lo que tú eres en Cristo Jesús, no le vas a hablar a la tormenta porque te va a decir, son locos que le vas a hablar a la tormenta. Pero el Señor Jesús le habló a la tormenta y le dijo, calla, y al mar enmudece. Y ¡pum! Se calmó todo. Los discípulos hablaban de morir. Jesús hablaba con autoridad, pero los discípulos hablaban de morir. Nos vamos a ahogar, vamos a perder todo, nos vamos a hundir. No te importa que nos ahogamos. El tema es que lo que hablaban ellos era lo que aumentaba la tormenta. ¿Cómo le hablas tú a tu tormenta en medio de la situación? Porque tus palabras alimentarán la tormenta o lo harán desaparecer. Tus palabras alimentarán la tormenta. Es como la leña. Sin leña se apaga el fuego. Se consume lo que hay y se apaga. Pero cuando tú le tiras leña, se aumenta. ¿Me están oyendo? Es tan solo como eso. Cuando tú le hablas a la tormenta, según tus palabras, se va a aumentar o se va a callar o va a desaparecer. Jesús ejerció la fe y la autoridad cuando le habló a la tormenta, declarando bonanza. La palabra griega es galene, que significa calma, gozo, raíz de sonreír. ¿Sabe por qué? Porque dice, se calmó. Esa calma, los marineros lo veían como que el mar sonríe. Tal vez tú digas, la vida no me sonríe. La vida me trata muy mal. La vida me está pasando factura. Me está tratando pésimo. Pero háblale a tu tormenta. Háblale al mar. Dile que se calle, que enmudezca. Y la Biblia dice, también lo hará sonreír. Tanta calma que dice, cuando el marinero dice, ve una calma muy, muy grande, muy especial en el mar, ellos le llaman, el mar te está sonriendo. Si la vida no te está sonriendo, háblale a la vida. Dile a la vida que te sonría. Háblale a la vida para que te sonría. Y la Biblia dice claramente que eso sucederá. Lo que digas, lo que digas, lo que digas, lo que digas, será hecho. Hazla sonreír. Reprendió al viento y cesó el viento. Háblale a tu tormenta, al origen de tu tormenta, y Dios se levantará en tu favor. Porque del otro lado de la tormenta hay una gran bendición para ti. Hay una gran victoria. Y el Señor sabía, Él quería ir al otro lado con su discípulo. Él quiere ir hacia cosas más grandes contigo. Obvio que se puede levantar tormenta, obvio. Diga junto conmigo, el apóstol no sabía que yo iba a venir. El Señor iba con ellos. Y algunos dicen, pero voy con Jesús en la barca. Lo importante es que esté Él en la barca. Y se levantó una tormenta.
Porque el Señor te quiere llevar a grandes cosas. Y obvio que se van a levantar tormentas. Obvio que se te van a levantar oposiciones. Pero no es el tema. No es el temor a las cosas, a las tormentas o a las oposiciones. Tú lo que tienes que tener es confianza en quién está contigo. Confianza de quién eres. Confianza de que tu Padre Celestial tiene un propósito contigo. Y que no finalizará por una simple tormenta. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Del otro lado hay grandes milagros, hay gran propósito. Él quiere que pases a lo más grande. Él quiere que pase a los milagros. Él quiere que pase a los extraordinarios. Algo más extraordinario que lo que has vivido hasta ahora. Él te quiere llevar a ese tiempo. Podemos estar caminando en el propósito de Dios y encontrarnos con una tormenta. Pero eso no te tiene que asustar. Eso no te tiene que amedrentar. Eso no te tiene que hacer retroceder ni tirarte de la barca. Lo que tienes que hacer es confiar en el plan y en el propósito de Dios. El Señor siempre quiere llevarte al otro lado, más allá, a lo extraordinario, a lo mejor. Del otro lado había grandes propósitos, grande liberación, grandes milagros. O sea que el Señor quiere llevarte a los grandes milagros. El Señor quiere llevarte a las grandes liberaciones. El Señor quiere llevarte a más lugares que tú no conozcas y que todavía no alcanzaste. Tal vez ha sido un día largo y el trabajo te ha agotado. Al Señor le pasó lo mismo. Había sido un día largo y trabajador. Había estado enseñando, ministrando. Despidió a la multitud. Por eso dormía. Estaba cansado. Apareció una tormenta, pero él no se preocupó. Tal vez tus días y los años que has vivido han sido largos y agotadores. Y llegaste a esta altura, al medio del mar de Galilea, y estás cansado. Encima de todo eso, se desata una tormenta, como diciendo, éramos poco y parió la abuela. ¿Me están oyendo? Como diciendo, ¿será posible? Una más. Se desata una tormenta. Tú que ibas tranquilito con el Señor, mirando el viento, el mar, y después ¡blum! Una tormenta. Pero el Señor le habló a la tormenta. Ellos eran pescadores profesionales. Ellos conocían las tormentas. Tenían experiencias con las tormentas. Pero esa tormenta en particular les tiró todo su conocimiento al fondo del mar. Fue inesperada, violenta, terrible. Pensaron de que iban a hundirse, que eso era todo, que había llegado el fin. Y encima el Señor estaba durmiendo. Tal vez se levantó una tormenta que tú no entiendes en tu vida. No sabes el por qué, ni de dónde vino. Seguro que van a aparecer obstáculos cuando caminas hacia el propósito del Señor. Pero te tienes que esforzar. Porque el plan de Dios para ti siempre reinará. El plan de Dios siempre se cumplirá. Siempre. Nada sucede debajo del sol sin que el Señor lo permita. Y si lo permite, es con un propósito. Y si tiene un propósito, tiene una enseñanza. Si tiene una enseñanza, es porque te está preparando para cosas mayores. El otro lado, pasemos al otro lado, era cosas mayores. Ahora, yo te pregunto, ¿tú quieres quedarte en los milagritos que conoces? ¿En algunas señales chiquititas que conoces? ¿Unas gotitas de bendición que conoces?
o te quieres subir a la barca, no importa la tormenta que se desate, tú vas a estar con Él ahí, confiando en Él ahí, porque Él estaba seguro de que su Padre lo protegía. Su Padre, el Todopoderoso, el Soberano, el Eterno. Aquel a quien el mismo diablo le pide permiso. ¿O te olvidaste de la historia de Job? A Pedro también el diablo tuvo que pedirle permiso al Señor Jesús para zarandearlo. Zarandearlo. Zaranda. Pero esto te dice el Señor. Si el diablo te zarandeó o te estuvo zarandeando, yo he rogado por ti, para que tu fe y tu confianza en mí no falte. Y una vez vuelto, porque vas a volver de esa zaranda, no vas a permanecer allí. Simplemente, alguna vez me preguntaron, siendo Dios el Todopoderoso, ¿por qué no mandó a Satanás directamente al infierno y no dejara de embromar? ¿Sabe para qué? ¿Por qué todavía está acá, en este mundo? Para que tú y yo nos entrenemos. ¿Estás oyendo? Entrenar, entrenamiento. Y todas estas cosas nos entrenan, fortalece nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, y vemos el poder de Dios. No va a haber lugar que el Señor no vaya. No va a haber situación que impida al Señor ir hasta ti. Porque cuando ellos estaban en otra situación, estaban también en medio del mar allí. Y el Señor fue caminando sobre el mar hasta ellos. Él va caminando sobre el mar y las circunstancias para ir hasta ti. Jamás te va a dejar solo. Jamás te va a dejar desamparado. Tu padre y tu madre te podrán desamparar, pero el Señor nunca te va a desamparar. La pregunta es si tú lo vas a hacer. Al otro lado hay un gran milagro. No solo serás testigo, sino protagonista. ¿Estás escuchando? Del otro lado, pasemos al otro lado. Hijo, pasemos al otro lado. Hija, pasemos al otro lado. Hay un gran milagro. No solo serás testigo, vas a ser protagonista de ese gran milagro. ¡Aleluya! La tormenta puede venir para distraerte, para impedir que avances, para generarte miedo e incredulidad, para hacerte retroceder. Pero Él está aquí para que tus sueños se cumplan. Él quiere que pases al otro lado. Y vas a pasar al otro lado. A lo grande, a lo extraordinario, a lo mayor. No importa quién trate de impedirlo. Dios, el Todopoderoso, el Soberano, dijo que quiere hacerlo contigo y lo va a hacer. Dale un fuerte aplauso al Señor. No hay problema que Él no pueda conquistar. Al otro lado hay una gran conquista. Hay una gran victoria, hay un gran milagro. Del otro lado el Eterno tiene cosas grandes para ti. No le temas a las tormentas. Las tormentas no son para siempre. ¿Me están oyendo? Pueden ser unos días, pueden ser unas horas, según la intensidad. Puede ser un momento difícil, pero sabe, no son para siempre. El que es para siempre es el Señor, y lo que es para siempre es el propósito que Dios tiene contigo. Levanta tus manos al cielo en esta noche. El Eterno tiene cosas grandes para ti. Al otro lado, hay un precio que pagar al otro lado. ¿Sabe cuál es el precio? El precio del compromiso, de la fe, la confianza en Él. Pasemos al otro lado.
hay un gran milagro para ti. ¿Por qué no, en vez de ver la tormenta y decir qué grande, qué difícil, por qué no dices, hay algo que el diablo no quiere que yo alcance? Y no me importa lo que haga o lo que trate de impedir, yo voy a llegar, porque el Señor está conmigo. ¿Por qué no aprendes a decir eso? Voy a llegar. Háblale a la tormenta. El Señor te dio el secreto. Háblale. Dilo. Háblale. Háblale. ¿No se abren las puertas? Dile a la puerta que se abran. Y el Señor dice, yo iré delante de ti y romperé los cerrojos de bronces, y los secretos y los tesoros guardados te lo daré. El Señor se lo dijo a Ciro, y Él te lo dice a ti en esta noche. No hay imposible para el Señor. Nada es imposible para Él. No hay tormenta que Él no pueda calmar. No hay montaña que Él no pueda derribar. No hay muros que Él no pueda tirar abajo como los de Jericó. Porque nada es imposible para el Señor. Pon una mano en tu corazón. Di junto conmigo, no temeré a las tormentas, porque el Señor está conmigo. Porque voy a pasar al otro lado, a donde el Señor quiere que yo llegue. Y lo voy a lograr. Voy hacia las conquistas de mis sueños, de mis anhelos, de todo lo que he querido en mi vida en Cristo Jesús. No le temas a las tormentas. Nada es imposible para el Señor. Tan solo confía en Él. ¿Todavía no tienes fe? ¡Aleluya! ¡Vamos, di! No hay problema que Él no pueda solucionar. No hay barreras que Él no pueda derribar. Porque nada es imposible para Dios. Si Él conmigo, ¿quién contra mí? ¡Aleluya! Ponte de pie en esta noche, ponte de pie. Recibe en esta noche, recibe. Recibe, recibe.